Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Reija de Netea Group y hoy quiero compartir con ustedes un comentario acerca de una cuestión que me parece central en el momento económico argentino y es la disyuntiva entre la estabilización versus la competitividad. Este dilema se da entre la necesidad de mantener la estabilidad de las variables nominales sin perder competitividad externa en un marco de fragilidad social. Nosotros sabemos que uno de los grandes éxitos del gobierno del presidente Milei es la baja de la tasa de inflación. De diciembre de 2023, 25.5, a diciembre de 2024, alrededor de un 3%. Esto es innegable y básicamente está apoyado en tres pilares: el logro del superávit fiscal, el logro de la emisión cero, que es un subproducto de no tener déficit fiscal, y por último el anclaje del tipo de cambio, es decir, un tipo de cambio con cepo, con restricciones al acceso, pero que además cambia en su valor a través de una regla fijada por el gobierno a la cual se la denomina crawling peg. Es un sistema por el cual el gobierno todos los meses determina cuál es el tipo de cambio. El tipo de cambio viene depreciándose a un 2% mensual y el presidente Milei ya ha dicho que si la inflación se estabiliza alrededor de un 2.5 mensual, el crawling peg va a bajar al 1% mensual, en el entendimiento de que mantener el crawling peg en el 2% significa poner un piso a la baja de la tasa de inflación. Entonces, por un lado tenemos dos cuestiones: una inflación en descenso, pero con una fuerte apreciación cambiaria. Si medimos el índice del tipo de cambio real multilateral, que es una medida que toma el Banco Central, que es la relación entre nuestro tipo de cambio real con respecto al tipo de cambio real de todos los países con los que comerciamos, los principales países con los que comerciamos, el índice está en un nivel de 79 puntos, que es un nivel muy bajo, que solo en el 2015 y durante la época de la convertibilidad el tipo de cambio estuvo en ese nivel. Pero más allá de las estadísticas, basta ver entre nuestros conocidos los viajes a Santiago de Chile, a Asunción del Paraguay, a Montevideo y a comprar productos que en Argentina son muchísimo más caros para darnos cuenta que evidentemente estamos pasando hoy por una situación de un tipo de cambio apreciado. ¿Cuánto está apreciado el tipo de cambio? La verdad, no lo sabemos exactamente. ¿Por qué no lo sabemos? Porque solo el mercado libre podría determinar cuánto está apreciado. Mientras estemos en un esquema de cepo y con restricciones a la compra y al acceso al dólar, la opinión de economistas y la opinión del gobierno es relativa. Nosotros por ahora tenemos una visión oficial, que es la del presidente Milei, que dice el tipo de cambio no está atrasado, lo que hay es un aumento de la demanda de dinero que genera una revalorización del peso. Por otro lado, tenemos economistas como Marina Del Poyetto, Domingo Cavallo, Orlando Ferreres, que sostienen que el tipo de cambio está atrasado. Entre estas dos posturas, yo no tengo duda en que existe un atraso del tipo de cambio. Lo que está en discusión es cuál es el verdadero tipo de cambio, cuál es ese porcentaje de atraso. Y no lo vamos a poder saber hasta que el cepo se levante. Por lo tanto, estamos en una especie de círculo vicioso en el cual estamos discutiendo desde un punto de vista burocrático, ¿sí?, como es la postura del gobierno, es decir, no está atrasado, y de un punto de vista teórico, por el lado de los economistas y analistas profesionales, que sostienen que está atrasado en base a cuestiones estadísticas. La verdad es que solo cuando levantemos el cepo vamos a ver cuánto estaba atrasado. ¿Cuál es el dilema del crawling peg? El crawling peg, ya lo dijimos recién, es la tasa mensual a la que el tipo de cambio oficial se devalúa. Desde que comienza el plan de ajuste Caputo, el tipo de cambio se viene devaluando un 2% mensual. El gobierno considera que hoy ya eso es un piso, eso le está poniendo un piso a la baja de la inflación y quiere bajarlo al 1% mensual. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es el impacto que va a tener bajar al 1% sobre los bienes transables. Si ya con el 2% mensual estamos diciendo que estamos acumulando algún tipo de atraso cambiario, aunque no podamos determinar cuánto es, bajarlo al 1% mensual va a implicar agravar, por lo menos en el mediano plazo, este atraso cambiario. Una economía se vuelve más competitiva únicamente a través de un proceso de fuerte inversión.
la inversión lo que hace es aumentar la productividad general de la economía y allí sí hay una revalorización y una apreciación real del tipo de cambio. Pero hoy el valor que el tipo de cambio tiene depende más de una decisión burocrática y de las restricciones al acceso que de los niveles de competitividad real que tiene la economía. Digamos que todavía el proceso de inversión en la economía recién está empezando, y está empezando en grandes proyectos, está empezando en Vaca Muerta, está empezando en el litio, pero no se ha generado todavía un proceso de inversión sostenido a nivel del empresario, del industrial, del mercado interno. Allí todavía no tenemos un proceso de reactivación de la inversión y por lo tanto los niveles de competitividad de la economía argentina todavía no justifican que el tipo de cambio argentino se aprecie. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Supongamos que mañana el gobierno baja el crawling peg del 2 al 1%. ¿Con qué tiene que ir acompañado esto? Evidentemente tiene que ir acompañado con una baja de la tasa de interés. La tasa de interés hoy, la tasa de política monetaria está en un 32% nominal. Si nosotros bajamos el 1% al 1%, es evidente que la tasa de interés va a tener que bajar, porque de otra manera, el famoso carry trade, es decir, colocar dólares en pesos para colocarlos a una tasa de interés para luego recomprar los dólares, se volvería un negocio mucho más grande del que ya hoy es. Entonces, problema, ¿qué hacemos con la tasa de interés? Segundo, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Porque la demanda de dinero tiene ciclos estacionales. Hay meses donde la demanda de dinero es mayor, hay meses donde la demanda de dinero de la economía es menor. Esto el Banco Central debe graduarlo muy bien para no tener descalces. Y por otro lado, los vencimientos de deuda. En el primer trimestre tenemos importantes vencimientos de deuda. Si bien es cierto que Caputo ha hecho las reservas correspondientes, inclusive llevando fondos al exterior, para poder asegurar el repago de la deuda, y esto ha logrado la baja del riesgo país a niveles muy importantes, no hay que olvidarse que cualquier descalce que se produzca entre el tipo de cambio y pérdida de competitividad de la economía argentina va a gravitar en la incorporación de reservas y por lo tanto en la proyección futura de la solidez de pagos de la deuda externa. El FMI ha realizado, y esto me parece interesante que lo consideremos porque estamos a las puertas de un nuevo acuerdo con el FMI. Entonces el FMI ha hecho una especie de cierre del programa de facilidades extendidas que se firmó en el año 2022. Pongamos esto un poquito en contexto. En el año 2018 el presidente Macri firma un convenio, un acuerdo con el FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales solo llegan 45. En el año 2022, post pandemia, en el gobierno de Aníbal Fernández, Martín Guzmán, ministro de Economía, renegocia ese acuerdo y firma un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con nuevas condiciones. El Fondo Monetario da un cierre ahora a ese acuerdo de facilidades extendidas 2022 y hace una evaluación. Y dentro de las evaluaciones que hace, da una especie de guía de consejos que seguramente va a haber que aplicar en el nuevo programa que está a punto de firmarse en los próximos meses. Entonces, ¿qué es lo que el FMI dice? Bueno, primero, el FMI destaca la eficacia del ancla fiscal, es decir, del superávit fiscal, y la eliminación del financiamiento monetario del déficit como pilares de la estabilización. Básicamente, lo que está diciendo es, bien Milei, el programa 2022 venía totalmente desfasado, no se estaban cumpliendo ninguna de sus metas, pero a partir de la asunción en diciembre del año 23 del nuevo gobierno, el programa se reencauzó. No solo se reencauzó, está sobrecumpliendo las metas que habían sido determinadas por Guzmán. Por lo tanto, dos pilares, superávit fiscal y emisión cero. Esos son los dos pilares del gobierno y los dos pilares que el Fondo Monetario está reconociendo. ¿Cuáles son las preocupaciones que el Fondo Monetario tiene? Bueno, resalta inquietudes sobre la arquitectura cambiaria, el perfil del ajuste social y la dimensión social del ajuste. En forma elegante, lo que está diciendo el fondo es, muchachos, tengan cuidado, porque si bien el ancla fiscal, si bien el ancla cambiaria hasta ahora les ha permitido bajar la inflación, esto no es muy sostenible en el mediano plazo. El tipo de cambio se le está atrasando. El Fondo Monetario, en charlas informales, ha deslizado valores de 1.300 pesos por dólar como un valor más razonable para el tipo de cambio actual.
Más allá del valor, el tipo de cambio, según el Fondo Monetario Internacional, también está sufriendo un atraso. Y si bien reconoce el propio fondo que esto ha permitido y ha acelerado la baja de inflación, dice, muchachos, tengan cuidado porque esto no es muy sostenible en el mediano plazo. Lo mismo ocurre con el perfil del ajuste fiscal. Es decir, el ajuste fiscal en este primer año 2024 que ejerció el gobierno Milei ha sido una combinación de una licuación por efecto de gasto atrasado y alta inflación y en menor medida por ajustes reales del gasto público. Bueno, lo que le está diciendo el fondo es, van a tener que avanzar más en las reformas estructurales. ¿Cuál es el problema? Que para avanzar en las reformas estructurales se necesitan acuerdos políticos y que mientras el gobierno tenga un nivel de debilidad institucional en el Congreso como el que tiene, los acuerdos políticos se tornan complejos. Por eso es clave la elección 2025 para Milei. La estrategia cambiaria futura, bueno, que debe ser creíble. Detrás de este elegante término, estrategia creíble, significa, muchachos, el nuevo esquema cambiario tiene que ser un esquema que tienda a la libertad, fuera del cepo cambiario, porque el cepo cambiario no es creíble mucho tiempo más. Esto me parece que es esencial porque va a ser parte de la negociación del nuevo acuerdo con el propio fondo. ¿Cuáles son las reformas estructurales que el fondo está recomendando? Primero, con respecto a la energía, la automatización, la recuperación de costos. En otros términos, una suerte de indexación de las tarifas a la variación del tipo de cambio. Es decir, no sigan con las tarifas atrasadas. Todos sabemos que en los últimos meses el gobierno ha ido retrasando el ajuste de las tarifas, es decir, ha ido prorrogando algunos subsidios para que esto no impacte la tasa de inflación. Con respecto al sistema previsional, reformas. El sistema previsional argentino, como la mayoría de los sistemas previsionales del mundo, son deficitarios y en el caso argentino se requiere una reforma integral, una reforma que seguramente tenga en cuenta tres pilares, un pilar de una asignación básica universal, un pilar de fondos que se ajusten por algún tipo de crecimiento de la economía y un pilar de fondos privados. Seguramente en la reforma previsional futura van a ser considerados estos tres pilares. Pero claro, para lograr esta reforma también necesitamos que haya un consenso político en la materia y todavía no lo tenemos. Y con respecto a la protección social, bueno, el fondo sigue insistiendo en la necesidad de mantener a los sectores más vulnerables bajo protección en medio del plan de ajuste. ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas futuras para el fondo? Primero, que el nuevo acuerdo tiene que tener sostenibilidad a largo plazo. Segundo, que tiene que haber flexibilidad cambiaria, reforma fiscal estructural y un fortalecimiento de la cohesión social. Y por último, que hay que conjugar la estabilización económica con la protección social efectiva. Estos son los dilemas que hay que resolver. No es fácil, es una tarea, y acá creo que es importante destacar que el consenso político es fundamental. Porque acá se mezcla entonces ya el tema de las alianzas, se mezcla el tema de las elecciones 2025, donde el gobierno necesita imperiosamente aumentar la cantidad de diputados y senadores para tener las manos más libres para avanzar en las reformas. Creo que esto es un dilema de la economía argentina central hoy. Estabilización versus competitividad. Me gustaría escuchar tus comentarios, que nos dejes tus comentarios aquí abajo del video, que te suscribas al canal, que le des like y que nos sigas en esta tarea de analizar la economía argentina. Muchas gracias.